los suelos corren y el y el río desagua abajo, tenemos que aprender que tenemos dos fuentes muy grandes de variabilidad de suelos en el Valle de Uco. La primera fuente es que no es lo mismo estar cerca del cono aluvional que lejos del inicio del cono aluvional. Y en esto tiene que ver, si esto fuera un valle, sería completamente diferente la situación, porque el río correría acá. Pero como el río no tiene una pared del otro lado, desagua sobre el fondo del Valle de Uco. Y esto es como si yo tomo un vaso de agua, le meto piedras adentro y lo vuelco sobre una mesa. Al principio el agua va a tener mucha fuerza, va a empujar las piedras, a medida que el agua se vaya expandiendo va a perder fuerza y no va a tener tanta potencia para empujar las piedras. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Que en la parte más alta del cono aluvional tenemos piedras grandes y en superficie. Que en la parte media las piedras se hacen más chicas y más profundas. Y que si nos vamos al fondo del Valle de Uco no tenemos más piedras. Entonces, lo que tenemos que saber es que el mismo cono aluvional puede generar muchas situaciones adentro. Lo segundo que tenemos que saber es que miren esta foto satelital. Este es el Valle de Uco, ¿ven? Los ríos desaguan. Los ríos terminan cayendo por pendiente y se van del Valle de Uco por la parte más baja del Valle de Uco. De este lado no hay nada de cultivo. Todo el cultivo se hace en el pedemonte. Y yo ahí les he marcado los dos aluviones más grandes del Valle de Uco. Al sur, el aluvión del río Tunuyán. Al norte, el aluvión del río Las Tunas. Ahora, para que tengan una idea, en el Valle de Uco hay 44 conos aluvionales diferentes. O sea que la diversidad de suelos que vamos a tener es muy grande, depende en qué cono esté ubicado y dónde esté dentro del cono. Sabemos que son ahora 44 conos aluvionales, que no es un dato importante, porque hay un chico que se llama Guillermo Corona, que hizo un trabajo espectacular de análisis geomorfológico del Valle de Uco y describió los 44 conos aluvionales. Y si nos vamos al cono del sur, fíjense acá al sur, el del río Tunuyán, que es este de acá, y fíjense cómo hacemos un zoom sobre el cono aluvional, fíjense cómo alrededor del cono aluvional nos podemos encontrar con 5 zonas diferentes. La parte más alta, el paraje Altamira, la parte más baja que mira al norte, la Consulta, la otra parte que mira al sur, Pampa el Cepillo, y el cordón del Cepillo, lo que esté afuera. Eso lo podríamos multiplicar por los 44 conos aluvionales que tenemos en el Valle de Uco. Entonces, la diversidad de situaciones que vamos a tener en el Valle de Uco es muy grande. Y la segunda gran fuente de diversidad es que cuando miramos una foto de la cordillera, pensamos que la cordillera es una sola montaña. Y cuando miramos una foto satelital de la cordillera de los Andes, la cordillera de los Andes hacia nuestro lado tiene 3 cadenas montañosas. La cordillera principal, la cordillera frontal y la precordillera. Podríamos poner otra cadena montañosa que es la cordillera de la costa. Yo no la marqué porque no vuelca hacia nuestro lugar, así que no nos interesa. Pero en Chile tenemos la cordillera de la costa. Lo primero que vemos acá es que el Valle de Uco no tiene influencia en la precordillera. ¿Sí? Esto es importante porque cuando uno va, por ejemplo, al norte de Argentina, se mete entre la precordillera y la cordillera frontal. Entonces, cuando estás, tenés una sensación de valle mucho más marcada. Mientras que cuando vas al Valle de Uco, parece hasta un falso valle, una pared muy grande y un desnivel sobre el lado este. Entonces, no tenemos precordillera. Esto es muy importante porque eso es lo que permite que el Valle de Uco sea un valle más alto. Al no tener precordillera, subimos a cultivar frente a la cordillera frontal. Y cuando miramos la cordillera frontal, que está en amarillo, y la cordillera principal, lo que tenemos que saber es que la geología de la cordillera, de esas dos cordilleras, es diferente. El origen geológico de esas dos cordilleras es diferente. Y si nos metemos a ver una foto satelital, que la vamos a simplificar mucho, perdón, un mapa geomorfológico, lo que tenemos que saber es que la cordillera frontal, que es esta toda rosada que vemos acá, es una cordillera de origen volcánico. Y cuando nos metemos a la cordillera principal, hay una parte de base volcánica, pero también tenemos mucho sedimento de material calcáreo. ¿Por qué? Porque la cordillera principal parte, antes de que chocaran las placas y subieran, estuvo debajo del océano. Entonces lo que nos vamos a encontrar es con muchísimo material calcáreo, que es todo lo azul que vemos ahí. Es muy loco, porque nos vamos a encontrar con fósiles marinos, nos vamos a encontrar con fósiles marinos en la cordillera, nos vamos a encontrar con fósiles marinos. Esto lo junté a 4 kilómetros de nuestra finca de Altamira. O sea que decimos, estamos lejos del mar, sin ningún tipo de influencia oceánica, pero nos encontramos
con material que tiene que ver con el fondo marino. Y eso genera que, por ejemplo, nos encontremos condiciones muy particulares, muy singulares de suelo, porque nos vamos a encontrar con rocas de granito en algunos lugares del Valle de Uco, recubiertas de carbonato de calcio. ¿Por qué cuento todo esto? Para entender la variabilidad y la complejidad de suelos que tenemos. En el mundo, en general, los suelos de granito son de granito y los suelos de calcáreo son de calcáreo. Es muy difícil encontrar estas dos cosas. Entonces nos encontramos, así como tenemos un clima frío con luz, tenemos también suelos muy únicos que tienen que ver con el granito y el carbonato, y donde las raíces de nuestras plantas crecen en contacto con esos dos materiales. Fíjense cómo esas son dos fotos del suelo. A la izquierda, Gualtallarí, a la derecha, Altamira, por poner dos ejemplos. Fíjense la cantidad de piedra que tienen los suelos, porque son las zonas más altas, y fíjense el color que tienen las piedras, blancas. Si las partimos no son blancas, son de color de granito, y hay muchos granitos diferentes. Entonces, entendiendo esto de la variabilidad de alturas que tenemos en el Valle de Uco, donde la altura no es solo la altura, sino es la cercanía a la montaña, y ahí voy a meter otro concepto climático, y se los voy a tratar de explicar de esta manera. Yo tengo una finca en Gualtallarí a 1380 metros, y tengo otra finca en San Pablo, cruzando el río, a 1400 metros, 20 metros de diferencia de altura. Gualtallarí la cosechamos un mes antes que Altamira, que en San Pablo. ¿Por qué? Porque la distancia a la montaña es diferente. En San Pablo estamos a 800 metros del inicio de la cordillera, en Gualtallarí a 17 kilómetros del inicio de la cordillera. O sea que lo que les quiero complicar es que la altura nos da una indicación general, pero también la cercanía a la montaña y exposición generan variabilidad. Entonces, no solo alcanza con la altura, es una explicación general, sino que necesitamos saber un poquito dónde está localizado el lugar. Y que si a este mapa, llamémosle de altura, lo cruzamos a través de toda esta explicación con una parte climática, y a través de toda esta explicación de suelo lo cruzamos en estos 44 conos aluvionales y sus formaciones, si queremos hablar del Valle de Uco, necesitamos hablar de los pueblos del Valle de Uco. Y lo que vamos a tratar de hacer con los vinos que vienen es contar la historia de algunos de estos pueblos en el Valle de Uco. O sea que hablar de Argentina, hablar de Mendoza, hablar del Valle de Uco no es suficiente, necesitamos hablar de los pueblos del Valle de Uco. Y si yo elijo 5 pueblos del Valle de Uco, al azar, digo 5 que a mí me gusten, y hago un doble clic sobre esos 5 lugares, nos vamos a encontrar con esto. Nos vamos a encontrar con lugares que tienen alturas diferentes y tipos de suelo completamente diferentes. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un vino de acá, 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 y por poner un ejemplo solo pongo Malbec en la etiqueta? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un commodity. Entonces, si queremos hablar de los lugares, necesitamos decir Gualtallarí hecho con Malbec o Malbec de Gualtallarí, San Pablo hecho con Malbec o Malbec de San Pablo. Entonces, todo el trabajo que venimos haciendo y que venimos profundizando mucho es a través del conocimiento de los lugares y de profundizar en el origen. ¿Qué pasa con este mapa y qué va a pasar con este mapa? Este mapa se va a seguir dividiendo. Este mapa está en progreso, esto es un work in progress. Este es un mapa que quizás en las próximas 2 generaciones vamos a seguir dividiéndolo. ¿Por qué? Porque inclusive en esta división hay muchas regiones que van a necesitar ser divididas internamente. ¿Por qué? Porque Gualtallarí empieza a los 1200 metros y termina a los 1600. San Pablo empieza a los 1200 y termina a los 1700. Entonces, por ejemplo, esas zonas van a necesitar clasificación climática. Y no solo clasificación climática, sino clasificación de suelos. Entonces, lo que va a pasar en el futuro es que estos mapas se van a seguir dividiendo y se van a seguir complejizando. Bueno, vamos a probar el otro blanco. A ver, es una variedad rara. Digo, rara para Argentina, porque la verdad que debe ser el único verdejo de Argentina. Pero bueno, elegí este vino y esta variedad para hablar de un lugar en particular. Y para hablar de este lugar que se llama San Pablo. ¿Sí? San Pablo es un lugar de los más altos del Valle de Uco, pero por su posición con la cordillera de los Andes, es de los lugares más fríos del Valle de Uco.
no miré esta mañana, pero ayer, para que tengan una idea, en Guatallarí, la mínima en nuestra finca fue de 7,9 grados y en San Pablo fue de 4,2 grados. O sea, que para que tengan una idea, hay una diferencia en 10 kilómetros de una región a otra de 4 grados de diferencia. Entonces, San Pablo es uno de los lugares más fríos del Valle del Uco. Yo cuando llegué a San Pablo, casi no se hablaba de San Pablo, no existía San Pablo, nadie usaba San Pablo en las etiquetas. Es uno de los lugares que yo puedo decir, en este lugar lo pusimos en el mapa, digo nosotros, por supuesto después con el trabajo de muchísimos productores, pero no se hablaba de San Pablo. Y cuando llegué a San Pablo, yo no sabía qué tan frío era. Sabía que era frío, pero no sabía qué tan frío era. Mi papá me decía, ojo que es muy frío. Yo decía, no pasa nada. Es una heladera, es un lugar que siempre tenemos problemas con las heladas. Y siempre brota más tarde y siempre cosechamos mucho más tarde. Pero llegué con una cabeza de productor de vinos tintos. Y planté el 80% de la finca con variedades tintas y solo el 20% con variedades blancas. Después las variedades blancas me fueron demostrando que había un potencial ahí y ahora me compré 35 hectáreas, estoy haciendo solo 35 hectáreas de blanco al lado de esa finca. Estoy enmendando mi primer error. Y cuando planté San Pablo, sabía que quería esto, que no quería variedades aromáticas, sabía que quería unas variedades que fueran más o menos transparentes, y mi papá, que les conté que era un gran innovador, había traído un montón de variedades de otros países a Argentina, como 15 variedades blancas. Piano, Pecorino, Albariño, Verdelo, Verdejo, bueno, no me acuerdo, un montón de variedades blancas. Y cuando planté San Pablo, había en esta finca que había plantado mi papá, estas 15 hectáreas, estas 15 variedades, había 2 variedades que a baja altura funcionaban bien, que eran Albariño y Verdejo. Entonces yo dije, si esto funciona bien acá, cuando lo pasemos allá arriba va a funcionar espectacular. Entonces plantamos Chardonnay y plantamos un poquito de Verdejo y un poquito de Albariño. No lo planté mirando el mercado, el Verdejo no es una variedad prestigiosa hoy en el mundo. Más en ruedas se hacen vinos más de volumen que de otra cosa. O sea, lo planté mirando la experiencia que había hecho mi papá. Y es una variedad que me gusta para contar San Pablo, porque me parece que es una variedad que se adaptó muy bien y que a través de este vino podemos contar la zona fresca, lo frío que es San Pablo, y también San Pablo, si miramos los suelos, nos vamos a empezar a encontrar realmente con cantidades altas de carbonato de calcio. Si miran San Pablo acá, van a ver que los suelos son bastante pedregosos y con mucho contenido de carbonato de calcio. La acidez natural. Cuando uno hace la fermentación maloláctica, muchas veces después perdemos esa energía, esa columna vertebral del vino. Es una zona alta, es una zona fría, pero la luz reduce naturalmente los niveles de málico que tenemos. Entonces, el no hacer maloláctica nos permite mantener siempre esa frescura. Está fermentado y guardado en concreto. Y hay algo que me gusta mucho de esta zona. Cuando hablábamos del paisaje, ¿no? Y les decíamos la influencia del paisaje. Cuando uno camina este viñedo, en este viñedo crece una hierba que en Argentina o en Mendoza le decimos chilchil, y que es como el huacatay. Es la misma especie. Estamos ahora viendo si es exactamente lo mismo, pero tiene la misma expresión aromática que el huacatay. Y a mí me pasa que siempre que pruebo blancos de San Pablo, siempre encuentro una expresión así como a limonada y también como mentolada al mismo tiempo. Y me parece que en este vino también está. Y es la sensación que tenemos cuando caminamos ese viñedo. Quiero que hablemos un minuto de la bodega porque y voy a tratar de ser justo. Ni para un lado ni para el otro, ¿no? Pero yo creo que no hay un gran vino sin un gran lugar, no hay un gran vino sin una gran viticultura, y no hay un gran vino sin después un gran trabajo en la bodega. Pero siento que durante muchos años hablamos muchísimo más de lo que hacíamos en la bodega de lo que hacíamos en el lugar y en el viñedo. Presentábamos un vino y para contar que ese vino era más importante hablábamos solamente del trabajo en la bodega. Y la persona de referencia era el enólogo, ¿no? Era quien era lo más importante. El agrónomo no lo conocía nadie. Pero es que es verdad, ¿eh? O sea, la bodega era el lugar más importante. Creo que esto ha cambiado y ha cambiado mucho. Y siento también que en algún punto
nosotros fuimos muy partícipes de volver el foco al viñedo. Yo soy ingeniero agrónomo y mi vida tiene que ver con la agricultura. Y yo soy un ingeniero agrónomo que aprendió a hacer vino. Entonces a mí me gusta decir que nosotros cultivamos vinos. Y lo más importante que hacemos es elegir el lugar y la viticultura. Pero después la bodega es importante. Porque yo puedo tener el mejor material, puedo tener el mejor lugar, el mejor material, la mejor viticultura, y si no soy preciso y cuidadoso en la bodega, puedo arruinar lo que tengo o puedo no expresar el lugar. Pero nosotros somos viticultores que aprendieron a hacer vino. Entonces nuestra mirada viene desde el viñedo hacia la bodega. Y esa mirada del viñedo hacia la bodega nos llevó a, en el estilo de vino que hacemos, y repito, en el estilo de vino que hacemos, porque no digo ni que sea lo mejor, ni lo único, ni lo que hay que hacer, nos llevó a trabajar en una bodega donde tratamos de desvestir, donde tratamos que la bodega sea un lugar de mucho cuidado, de mucha precisión, pero de poca influencia en términos de aromas y sabores de los vinos. La bodega, para los que no la conocen, es una bodega que está inspirada en la cordillera de los Andes, que es una bodega que está construida toda con materiales del lugar, inspirada en la formación de suelos, y es una bodega que tiene sentido en ese lugar. La movemos 10 kilómetros al norte, pierde sentido; la movemos 10 kilómetros al sur, pierde sentido. Y es una bodega que está toda hecha de piletas de concreto. Y me quiero detener un minuto a hablar del concreto, porque los próximos 2 vinos que vamos a probar, donde vamos a subir en la escala de lo que hacemos, están vinificados y guardados en concreto. Lo primero que les tengo que decir: se puede hacer un gran vino en concreto y se puede hacer un vino muy malo en concreto. Si yo no tengo un gran lugar, no hago una gran viticultura, por más concreto que tenga, no voy a lograr hacer un gran vino. Entonces, el concreto no es un tubo mágico que yo meto lo que meto, hago un vino de nivel alto, sino que el concreto es un material que en nuestro caso lo elegimos por el respeto que sentimos que tiene con el lugar. Ese concreto que ustedes ven lo hicimos con arena, agua y piedra de nuestra finca. O sea que estamos trabajando con un material y un concreto que viene del viñedo donde cultivamos, que viene en particular justo del viñedo donde vienen los 2 vinos que vamos a probar ahora. Pero ¿por qué trabajamos en concreto? Son básicamente 4 cosas que hemos ido aprendiendo, trabajando y desarrollando. La primera tiene que ver con que es un material natural, es un material que es arena, piedra, agua y cemento. Arena, piedra y agua de nuestra finca, cemento viene desde la montaña. La segunda, que para mí es muy importante, es un material que no aporta ningún aroma ni ningún sabor al vino, y como queremos hablar de los lugares, necesitamos que haya transparencia para poder contar de esos lugares. La tercera es que es un material mucho más eficiente en el manejo de temperatura. La pared de concreto es una pared de 13 centímetros. Mendoza es caliente de día y frío de noche. Cualquier cambio de temperatura en el ambiente no impacta tan rápido en el vino. Y la cuarta es que es un material menos poroso, por ejemplo, que la madera. Entonces hay un intercambio de oxígeno mucho menor que en una barrica. Y nosotros lo que empezamos a sentirnos muy cómodos en el trabajo con el concreto, y empezamos a sentir que realmente una variedad como el Malbec nos gustaba más trabajar en concreto que en otros materiales. ¿Trabajamos con madera en la bodega? Sí, trabajamos con toneles. Simplemente ninguno de los vinos que vamos a probar usamos toneles, pero cuando trabajamos con madera en la bodega trabajamos con toneles grandes. Y generalmente lo usamos para un vino que hacemos, que es José Zucardi, y para los Cabernet Franc. Pero los vinos que vamos a probar están vinificados y guardados en concreto. Una cosa muy linda que nos pasó es que cuando nosotros empezamos a trabajar con el concreto, la búsqueda fue en el área de investigación y desarrollo. Vinificábamos la misma uva en acero inoxidable, en madera y en concreto, y nos íbamos convenciendo de que sentíamos que lo que mejor expresaba nuestros lugares era el concreto. Pero algo que nos pasó con el aprendizaje es que cuando empezamos a ver las bodegas viejas de Mendoza, las bodegas viejas de Mendoza eran de concreto. Cuando uno mira las bodegas de los años 30, de los años 40 y de los años 50 de Mendoza, eran las bodegas de concreto. Y cuando empezamos a profundizar e investigar, nos fuimos dando cuenta que la barrica fue algo moderno. La barrica chica de 225 litros es algo que llega en los 90 con la influencia de Bordeaux. Entonces, no solo nos pasó que el camino nos llevó a buscar la pureza de estos lugares, sino también nos pasó que el camino nos llevó a la identidad inicial del lugar donde cultivamos.
Yo creo que lo empírico es muy importante, ¿eh? Yo creo que lo empírico puede llegar al mismo lugar que lo científico con mucho más tiempo y con mucha más observación. Y siento que si la viticultura de Mendoza, después de muchas generaciones, se apoyó sobre el concreto, tenía que ver en algún punto con las mismas conclusiones que nosotros llegamos a esto. Que después la aparición de la barrica chica tiene que ver más con una internacionalización de una región en el mundo para influir otra. E influyó la Toscana, e influyó Barolo, e influyó también la Borgoña. O sea, no fue que solo Argentina fue el único lugar influido. Se influyeron muchísimos lugares por este tipo de uso, donde la madera era cada vez más importante. Y me gusta, hará unos 6 meses, viene un productor argentino que de una bodega conocida, pero bueno, ya no es tan conocida la bodega, pero el abuelo de él fue uno de los grandes productores de Mendoza. Cuando uno lee la historia de la viticultura de Mendoza, su abuelo fue uno de los grandes productores. Este señor había ido a visitar la bodega con una novia y yo justo estaba en la bodega y dije, bueno, lo voy a recibir, le voy a mostrar un poco lo que hacemos. Entonces lo siento, le empiezo a mostrar los vinos, le empiezo a hablar del concreto. Me deja hablar un rato y me dice, mira, te voy a contar algo. Mi abuelo guardaba el mejor vino de la bodega y era el mejor productor en esa época en concreto. Y para mí fue como wow. Pero tiene mucho sentido porque yo no hice eso por el pasado, ni hicimos eso buscando el pasado. Hicimos eso porque sentíamos que los vinos se expresaban bien, pero que la vuelta y puedas ver que la historia, cuando esa historia no estaba tan influida por el mercado, tenía que ver con eso, significa que quizás 2 veces dando la vuelta llegamos al mismo punto. Bueno, tenemos todos aluvional y piedra infinita, ¿no? Vamos a empezar por aluvional. Y me voy a correr, me quiero venir acá para contar este vino. Polígonos, que me preguntaba José, el pueblo, ¿no? Cuando nos metemos a hablar de un poquito más en profundidad de los pueblos, vamos a dar un salto hacia aluvional. Entonces, lo primero que quiero que recuerden es, polígonos son los pueblos, y aluvional a mí me gusta decir que son los parajes. O, en la forma que yo veo, la subapelación en el futuro. Le podemos llamar paraje, le podemos llamar subigé, le podemos llamar subapelación. Pero, si nosotros nos venimos a Altamira, que Altamira está acá al sur del Valle de Uco, y hacemos un zoom sobre Altamira, ese es el cono aluvional de Altamira. El cono aluvional divide en varias regiones, y nosotros podemos ver que paraje Altamira es toda esta zona que está en un naranja más clarito. Aluvional viene dentro de paraje Altamira, de esta zona que yo la marco como Altamira Sur. ¿Por qué viene de esa zona? Porque es la zona central del cono aluvional. Entonces, donde el tamaño de piedras es mayor y donde la cantidad de carbonato de calcio es mayor. Yo creo que Altamira en el futuro la vamos a dividir en 3-4 lugares diferentes. Y uno de estos lugares va a ser este centro del cono aluvional, que fue donde el cono tuvo muchísima más fuerza. Entonces, este es un vino que, si ustedes ven la etiqueta, solo va a hablar de la región. Es un vino que dice aluvional Altamira, que cuando miramos la contraetiqueta habla de este cono sur, o de esta parte central del cono aluvional. Es un Malbec 100%, y es un Malbec que está fermentado en hormigón y criado en hormigón. Pero con algo más, está fermentado 100% con racimo entero. En estos vinos pisamos la uva como se hacía antiguamente y fermentamos todo con el racimo entero. Lo que hacemos, y es algo que nos gusta mucho en esta región, es cosechar, ponemos el racimo adentro y lo pisamos. ¿Por qué? Porque los suelos de esta zona son muy calcáreos. Y sentimos que el escobajo, ¿cómo le dicen al escobajo acá? El escobajo tiene también el mensaje de ese tipo de suelos que vienen de acá. Lo fermentamos y maceramos corto, unos 14, 15 días, depende, años fríos nos podemos ir a 18 días y años calientes nos podemos volver a 13 días. Toda la definición se hace siempre probando el vino, y el vino se vinifica y se guarda en concreto. La fermentación puede durar, depende del año, 7, 9 días. Después queda macerando unos 3, 4 días más y después descubamos. Históricamente se maceraba más largo. Se hacían maceraciones de un mes, de 40 días. Nosotros trabajamos súper corto, porque nosotros creemos que todo lo bueno lo tiene que entregar rápido, y como estamos buscando menos extracción, siempre trabajamos muy corto. A ver, el vino está un poquito frío, hay que esperar que se caliente un poquito,
Pero a mí el tanino no me preocupa. No me preocupa el tanino, me preocupa la calidad del tanino, me preocupa el mensaje del tanino. Por eso también quiero ver que cuando prueben el vino, a mí no me gusta cuando el tanino es en la encía. Ese me parece que es un tanino duro. Ahora, cuando el tanino es en la lengua, en la boca, en cómo termina, para mí ese es un tanino de calidad. Y si queremos hacer vinos que se guarden, si queremos hacer vinos que tengan una longevidad, necesitamos una cierta estructura tánica. El tanino viene, a ver, me preguntan sobre dónde viene el tanino. El tanino viene del lugar, de la parte climática, de cómo madura esa uva, y después viene del suelo. Y por supuesto, cuando trabajamos el racimo entero, entendemos que hay un aporte de tanino de más estructura. A mí nunca pensaría la madera como aporte de tanino, porque para mí es un tanino que no tiene nada que ver con el lugar. Y lo que busco siempre en estos vinos es que el final tenga tres sensaciones. Una sensación de sequedad, que tiene que ver con esa textura, una sensación de acidez y una sensación de salinidad, que no es salado, es salino. Y para mí esa complejidad o eso sobre el final de boca es lo que me gusta de este tipo de lugares, de este tipo de suelos. Algo que para mí también es importante es que, así como hablamos de la textura, también necesitamos capas en la nariz. Y si ustedes siempre hemos pensado que el Malbec es algo de mucha fruta y quizás de mucha fruta negra. Y cuando empezamos a buscar puntos de madurez más temprano y cuando empezamos a buscar la influencia del viñedo con la vegetación nativa, nos aparecen muchas hierbas. Y la hierba para mí es un súper componente a la hora de hablar de este tipo de vino. Entonces nos aparece laurel, nos aparecen también flores, nos aparecen algunas notas a tomillo. Por supuesto que la fruta está, y lo que buscamos es una fruta más azul que negra. A mí me gusta decir que nuestros vinos muchas veces tienen una fruta más azul que negra o roja. Si nosotros nos metemos dentro del cono aluvional sur, vamos a ver que nosotros tenemos una finca que es Piedra Infinita, ¿sí? Que es esta finca que está acá. Sí, Altamira está a 1100 metros de altura, no es una de las zonas más altas del Valle de Uco, pero si uno mira una foto satelital del Valle de Uco, el Valle de Uco se cierra hacia el sur. Entonces, es una zona que está a 1100 metros de altura, pero está muy cerca de la montaña. Y eso hace que el promedio de temperaturas sea más bajo de lo que corresponde en teoría con esa altura. Pero eso tiene que ver ya con la exposición y la cercanía a la montaña. Si nos vamos a Piedra Infinita, yo les dije que había dos palabras que eran importantes, que era vinos de montaña y diversidad. Cuando hablamos de diversidad, hablamos recién de la diversidad que podemos tener por altura y la diversidad que podemos tener en diferentes lugares por la formación de los suelos, de acuerdo a los conos aluvionales y la ubicación de los conos aluvionales. Pero otra gran diversidad que tenemos por la formación de nuestros suelos es que inclusive en las zonas cercanas a la cordillera podemos tener gran variabilidad de suelos en corta distancia. Y esto fue un trabajo que empezamos en el 2009, cuando empezamos a trabajar en Piedra Infinita, empezamos a darnos cuenta de que los suelos cambiaban. Y de que los suelos a veces cambiaban en 10 metros, en 15 metros de distancia. Y eso tiene que ver porque ustedes se tienen que imaginar que la formación del cono aluvional, esto que yo les decía de los glaciares que se derritieron y empujaron material, llevó millones de años. No fue un cono aluvional, no fue un empujón, sino que fueron millones de años de empujones. Y que la fuerza que tuvo eso fue muy desorganizada. Entonces, cuando nosotros nos paramos en Altamira hoy, miramos el lugar y pensamos que es todo plano. En el 2009 empezamos a darnos cuenta que cuando hacíamos un pozo en esa mesa, nos encontrábamos con un poquito de suelo y mucha piedra, y cuando nos movíamos allá, encontrábamos 2 metros de suelo y la piedra abajo. Y empezamos un trabajo que nos llevó 10 años. Esta es nuestra finca, esta es Piedra Infinita. Fíjense si miran hacia arriba, yendo hacia el cono aluvional, ven como que hay ríos que cruzan, ven que ahí hay como todos ríos que vienen del cono aluvional, y ven que esta es Piedra Infinita, ven que hay como ríos que cruzan. Bueno, esa ha sido toda la formación del cono aluvional del río Tunuyán. Entonces empezamos un trabajo que fue dividir los suelos, y empezamos a darnos cuenta que había suelos que eran muy profundos, que cruzaban la finca y donde teníamos la piedra a 1,5 metros de superficie. Y bueno, ¿cómo pasaba eso? Y claro, cuando los primeros conos aluvionales sucedieron, esas fueron las partes más bajas. Millones de años después, con conos aluvionales más débiles, el agua empezó a recorrer las zonas más bajas y empezó a rellenar todo esto con suelo. Y cuando nos parábamos al lado,
nos encontrábamos que moviéndonos 5 metros, la cantidad de piedra subía y que teníamos menos superficie. Y si nos dábamos otro movimiento, nos encontrábamos con que casi no teníamos suelo y teníamos la piedra. Entonces dividimos nuestra finca en 3 familias de suelos. Los suelos supercalcáreos, los suelos de gravas y los suelos profundos. Todo esto con los materiales que teníamos plantados en nuestra finca, terminamos dividiendo Piedra Infinita en 36 parcelas diferentes. O sea, Piedra Infinita es una finca. Eso nos cambió varias cosas. Primero, la forma de caminar el viñedo.